6 de la tarde, 12 minutos. Bienvenidos a una nueva hora de música e información en Positiva en oídos de todo el mundo, arrancando con la música de Capital Cities. Esta canción era I Sold My Bed But Not My Stereo. Una nueva hora, la última de esta tarde de martes en Positiva en oídos de todo el mundo. Tenemos invitado importante a esta hora porque nos vamos a sumergir en temas bastante oscuros, Carolina, porque tenemos en línea al periodista Rafael Poveda, un periodista que ha estado detrás de, o al frente más bien, de muchas cámaras del mundo y ahora se estrena como escritor después de haberse atrevido a lo que pocos han sido capaces, y es entrevistar a Luis Alfredo Garavito, condenado a cárcel por violación y por otros hechos muy escabrosos. Rafael, es un placer para nosotros atender su llamada en esta tarde. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, pues el placer es para nosotros poderlo tener acá también para hablar de su libro, Rafael. ¿Cómo se llama su libro? Mira, estamos lanzando en la Feria del Libro 3 libros. Nosotros hemos tenido durante 15 años testigo directo en nuestro programa estrella. Tiene 1.7 millones de seguidores. Como las tenías antes. Regálame un segundo que tenemos problemas para poder conectar la llamada. Una canción más y ya volvemos con más información en Positiva en oídos de todo el mundo. 6 de la tarde, 15 minutos, la música con Måneskin y Gossip. Seguimos adelante con nuestra entrevista. Estábamos arreglando los problemas de comunicación a esta hora de la tarde, pero seguimos en contacto con usted, Rafael Poveda, quien se atrevió a entrevistar al violador más peligroso del mundo, Luis Alfredo Garavito, y esa difícil entrevista, Rafael, está enmarcada en un libro del cual venimos a hablar en esta tarde. Ahora sí, bienvenido, discúlpenos por los problemas de comunicación, pero aquí estamos de nuevo con usted. No, me encanta estar con ustedes. No, te estaba diciendo, nosotros estamos lanzando en la Feria del Libro que comienza en Bogotá el 18 de este mes hasta el 2 de mayo, 3 libros. Nosotros tenemos Testigo Directo, es un programa periodístico de televisión y también pues más de video que lo llevamos a cabo desde hace 15 años. Y Testigo Directo tiene en Facebook 1.8 millones de seguidores y en YouTube 1.7 millones de suscriptores, y ahora estamos pasando de las pantallas a los libros, y por eso hemos lanzado estos 3 libros. El primero se llama El día en que me iban a matar, es un tema personal mío. El segundo se llama El reflejo de la bestia, escrito por Xiomara Barrera con nosotros. Ella es una gran escritora y es sobre Luis Alfredo Garavito, es una novela, y es una novela basada en la vida real. Y el tercero también es otro libro sobre Luis Alfredo Garavito que se llama Tras la sombra de Garavito, que fue escrita también con Cristian Valencia, un gran escritor. Y esos 2 libros últimos son sobre nuestras entrevistas que tuvimos durante más de 20 horas con Luis Alfredo Garavito en la cárcel de la Tramacuba en Valledupar, en 3 sesiones que las hicimos. La última entrevista fue más o menos hace unos 4 meses. Luis Alfredo Garavito es el asesino en serie más grande en la historia del mundo, o por lo menos en el mundo en estos momentos. Él tiene que estar por lo menos una pena de 24 años en la cárcel de la Tramacuba, y todo parece indicar que ya cumple su pena, por consiguiente tendrá que salir de la cárcel. Yo creo que no hay como una opción de si sale o no sale, si él desea o no. La ley lo indica así, por lo menos la ley que lo juzgó a él, y todo parece indicar que Luis Alfredo Garavito va a salir libre después de violar a más de 200 niños y después de asesinar a más de 210 niños. Entonces, con él estuvimos en la cárcel, y basado en esas entrevistas que tuvimos con él,
más las investigaciones que llevamos a cabo, fuimos a diferentes departamentos, hablamos con víctimas, familiares. Es que hemos sacado estos 2 libros, El reflejo de la bestia y Tras la sombra de Garavito. ¿Hace cuánto fue su encuentro con Luis Alfredo Garavito? El primer encuentro fue... dentro de un poquito de perspectiva referente a lo que... Yo estaba en una feria de televisión en Miami buscando contactos en Netflix, televisión, son de esas ferias en donde uno busca oportunidades, y un periodista mío llamado Kevin Pinzón, que tenía en esa época 19 años, le había escrito a Luis Alfredo Garavito para solicitarle una entrevista para Testigo Directo, y él me llama y me dice: Rafa, tenemos a Garavito. Yo no sabía que él estaba buscando a Garavito. Los periodistas míos se la pasan buscando historias. A Garavito no entiendo por qué, pero es algo interesante, y tiene decenas y decenas de solicitudes de entrevistas de diferentes partes del mundo, y optó por hablar con nosotros. Kevin me dice: Rafa, tenemos a Garavito. Me llamó mucho la atención, ¿cómo así? Me explicó todo. Y cerca, en donde estaba yo, hay un cineasta colombiano muy conocido que estaba en ese lugar, ya te doy el nombre, y le comento que tenemos a Garavito. Y me dice: uy, Rafa, eso quiere decir que cuando hagas las entrevistas con él, se llama Gustavo Nieto Roa, lo más importante es que hagas un libro, y ese libro también tiene que ser como una especie de novela, porque esas novelas son las que hacen las series de Netflix o las series de Amazon o las películas, son como las guías, como los libretos prácticamente. Entonces, con eso en mente, en febrero del año 2020 fuimos a la cárcel de la Tramacúa con Kevin, y estuvimos 5 horas reunidos con Luis Alfredo Garavito, sin cámara, una celda como aislada, no habían presos al lado. Es una celda como rara, es una celda, no es de esas celdas que tú entras, ves los barrotes de la celda y la cama y ya. No, tenía como un espacio pequeñito, como una especie de sala, pero no lo podemos llamar una sala, donde nos sentamos, 3 sillas, y adentro estaba su cama. No tuvimos la oportunidad, él no nos dejó entrar al lugar más íntimo, y ahí estuvimos hablando durante 5 horas. Me impresionó muchísimo. Este es una especie de culebrero, una persona... Se la sabe arreglar, Luis Alfredo Garavito. Bueno, estamos... Contarnos cosas, estábamos hablando con él, y hablamos durante 5 horas, y cuando terminamos quedamos convencidos que esta era una historia que nosotros necesitábamos contar. Primero, por lo fácil que era para él llevarse a los niños, muy fácil. Nos contó, por ejemplo, que en una oportunidad él había como una manifestación política en un pueblo del Quindío, y que él estaba siguiendo una mamá que llevaba a su lado, en su mano izquierda una niñita y en su mano derecha un niño. Él solamente violó niños, no le gustaban las niñas, y cómo ellos iban caminando y él los iba acechando, y él iba mirando al niño, y el niño se volteaba y lo miraba, y él hacía como muecas, como siendo simpático con él, y de pronto la mamá, por uno u otro motivo, soltó al niño, y ahí lo perdió para siempre. Luis Alfredo Garavito se lo llevó. Y yo era asombrado de que alguien se pudiera llevar a alguien así de fácilmente. A ese niño, obviamente, que lo mató. Y me llamó mucho la atención cómo él nos contaba, cómo diciéndole a los niños que lo acompañaran a traer un ternerito, que necesitaba ir a traer un corderito, y les daba alguna plata, los niños se iban con él. Eran niños humildes, lustrabotas, vendedores de lotería, municipios y lugares humildes. Él siempre llegaba a los pueblos y se quedaba al lado de los estacionamientos de los buses o en las plazas de mercado, las galerías, y se quedaba en esos hoteles. Él era un comerciante, entonces siempre tenía plata, y
nos contaba cómo cuando tomaba sentía esa gran necesidad de llevarse un niño y cómo como que escuchaba unas voces que hacían que si llevara a los niños, por lo menos eso nos decía. Yo quedé convencido de que teníamos que entrevistarlo, que hacer este trabajo con él. Además porque era de las personas que nos decía que obviamente que había muchos más Garavitos. Seguramente no de la magnitud de Luis Alfredo Garavito. Y también nos mostraba cómo a los niños en Colombia no nos importan mucho. Y si tú te das cuenta, es una verdad. Ahora todo el mundo está discutiendo de 20.000 cosas, de la reforma a la salud, de 20.000 cosas. Y eso siempre ha estado. Pero nunca se habla de los niños, y menos estos niños de la edad de que 8, 15 años, que eran su target, como su blanco. Y me impresionó muchísimo también porque mi hijo en esa época, Martín, tenía 10 años, ahora tiene 12 años. Y yo dije, esto hay que hacerlo, aunque yo no sabía si yo lo iba a poder hacer. La verdad que tenía muchas dudas. Entonces llegó la pandemia en el 2020, no pudimos seguir hablando con él tanto. En el 2021, en abril, comenzamos las entrevistas en la cárcel de la Tramacúa. La verdad que el general Mariano Botero, que era el director del INPEC en ese entonces, nos colaboró muchísimo y pudimos entrevistarlo durante varias sesiones, 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 horas, como una especie de teatrico pequeño que tiene la cárcel, pero es como un auditorio muy acabado, no hay nada ahí, solo unas sillas de Rimax, y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, estar solo con él, a una persona que siempre era muy amable, nos recibía muy amable, nos llevaba agua, era muy amable, siempre llegaba con su Biblia, y seguramente eso era lo que él quería que hiciéramos, como que le dijéramos al mundo que es un hombre que ha cambiado y que es un hombre diferente, pero la verdad que eso nunca me convenció. Me parece que es una persona que tiene también en su cabeza como un libreto, como si sus crímenes fueran parte de algo que se puede perdonar, y como si él tratara de hacer algo de relaciones públicas, pero no nos interesaba hacer eso, ni apología del delito, ni revictimizar a las víctimas. Nunca en nuestras 20 horas le preguntamos, por ejemplo, cómo mataba o asesinaba a sus víctimas con detalles. Eso no nos interesaba. Porque además eso está en su confesión y están en otras investigaciones. No nos interesaba. Nos interesaba más que todo el porqué y las cosas que hizo y cómo se convirtió en el asesino de niños en serie más grande del mundo. Rafael, quisiera preguntarle 2 cositas. Una, pues teniendo en cuenta lo escabroso que son las historias que tuvo que haber escuchado usted, y teniendo en cuenta pues que periodista tal vez sí, pero primero que todo ser humano y pues padre de familia, ¿cómo hizo para prepararse para enfrentar esa entrevista y escuchar todo lo que le pudo haber contado? Y lo segundo, teniendo en cuenta lo que está diciendo, que nunca fue una apología ni revictimizar, ese documento periodístico y luego plasmado como novela, ¿por qué es tan importante para la sociedad? ¿Por qué es tan importante que lo conozcan? Sí, o sea, la sociedad puede decir que no es justo que visibilicen un señor como este, pero ¿por qué es tan importante este documento periodístico? Porque a nosotros no nos interesan los niños en este país, definitivamente. Y porque hay una cantidad de personas que nunca vivieron el drama de Garavito, porque las personas que tienen 40, 50, 60 años escuchan su nombre y fácilmente lo pueden identificar, y obviamente que lo van a descalificar. Pero hay unas generaciones que no lo conocen, como Martín, mi hijo, que ya tiene 12 años, o mi hija Valentina, que tiene 16. Y esa historia no se puede volver a repetir en Colombia. Pero además porque aquí hubo un fracaso de las autoridades para atraparlo a él. Y eso para mí es importante reflejarlo. Nosotros estamos haciendo... El reflejo de la bestia es una novela, y te voy a decir por qué. Porque de esa manera puedes digerir el contenido mucho mejor. Lo puedes leer mucho mejor. Es una historia que tiene un hilo conductor.
y es basado en la vida real y es basado en las entrevistas y las investigaciones que llevamos a cabo. Y Tras la sombra de Garavito es como una crónica novelada también, en donde hay partes de nuestras entrevistas y pedazos de nuestra entrevista y todas esas cosas como controversiales con Luis Alfredo Garavito. Por ejemplo, Luis Alfredo para Garavito en un momento determinado nos decía que robar bicicletas era lo mismo para Dios que matar un niño. Y obviamente que tuvimos unas discusiones grandísimas. Aquí claro que hubo unos temas muy complicados porque cuando nosotros tenemos el permiso para entrevistarlo y fuimos al IMPEC a hablar con el general Botero, nos dice, pero Rafa, tiene que hacer esto rápido porque él se va a morir. Garavito tiene cáncer, tiene leucemia y tiene un cáncer como en su ojo izquierdo, que su ojo se le ha cerrado. Y la última vez que lo vi está mucho más delgado que la primera vez que lo vi. O sea, es una persona que no está bien de salud. Con algo curioso para que te des cuenta. Y es que las enfermeras le dicen a uno, ¿cuántas veces hemos visto a Luis Alfredo Garavito en las últimas? Y por uno u otro motivo al día siguiente, está bien, está lúcido, como si fuera algo diabólico que le pasara a él. Y yo sí creo que tiene que haber algo de eso ahí también, la verdad. Entonces, prepararse para una entrevista así cuando tengo un hijo de 10 años. Y yo decía, yo no lo voy a hacer. Y se lo manifesté a mi compañero, a Kevin, y le dije, ven, yo creo que tú vas a terminar haciendo esta entrevista solo porque yo no sé si lo puedo hacer. Terminé haciéndola y fue algo muy complicado. Te confieso, un par de noches de llorar más por mi hijo, más como mirar y cómo se sintieron esas mamás de estos niños. Porque es que cuando matan a alguien, y especialmente un niño, su familia muere en vida. Y todo lo que tuvieron que haber sufrido buscando a este niño, y cuántas mamás creen que esos niños que se desaparecieron, supuestamente se fueron a la guerrilla, o se perdieron en algún lugar y tienen esperanza de hacerlo. Yo te voy a contar algo y me voy a adelantar seguramente a alguna pregunta tuya. Garavito nos cuenta de un niño en San Mateo, el sur de Bogotá, por el lado de Soacha, que él mató y dejó en una arenera hace 29 años. Y nos describe cómo el niño estaba vestido. Pues Kevin y nuestro equipo buscó a los familiares durante 3 meses hasta que los encontraron. Y les dimos esa noticia, desgarradora y durísima para ellos. Y lo que nos interesaba era decirle, mira, el niño iba vestido de esta y esta y esta manera porque él tiene una memoria fotográfica. Él puede decirte dónde dejó el niño, la curva, que había un palo, todo lo tiene en la cabeza de una manera increíble. Y le llegamos a la mamá de ese pelado, de ese niñito. El año pasado, en diciembre, le escribió un WhatsApp para Navidad a Kevin y le dijo que por primera vez iba a tener una Navidad diferente y le agradeció muchísimo por lo que había sucedido porque sabía que su hijo nunca iba a regresar. Y más es cerrar eso de esas familias que creen que sus hijos se fueron quién sabe para dónde y seguramente en Navidad esperan que lleguen los niños y ya adultos, pero eso no va a suceder. Muy complicado, la verdad que para mí era muy complicado con Martín, mi hijo, como imaginándome un niño inocente, sus víctimas de 8, 15 años, cómo se los llevaba, cómo los amarraba y bueno, los ultrajaba. Me impresionó muchísimo, la verdad que de mis 40 años en donde a mí me deportaron de Cuba, me arrestaron en Cuba, cubrí el huracán Andrew, el terremoto de Armenia, un terremoto en El Salvador, cubriendo la zona de extensión.
Tuvo que ser bastante complicada Mira, esas cosas que uno tiene que hacer como periodista, y nada se compara a sentarse con un personaje que uno sabe que mató a más de 210 niños, y esa energía que tú sientes es que por más amable que pueda ser esta persona, tú sientes en el ambiente esa energía. Y mira que eran dos horas en la mañana de 10 a 12 y 2 horas de 2 a 4. Sí. Y llegábamos al hotel tan agotados como había al lado un lugar y nos sentábamos nosotros como cuento mental de una manera increíble, ahí como zombies sentados ahí viendo videos antes de ir, y yo lo que prefería hacer era quedarme esa noche y al otro día levantarme a las 5 de la mañana y repasar lo que nos dijo, mirar qué otras cosas, porque lo más importante en esas entrevistas, aparte de preparar las preguntas, es escuchar, y eso era muy duro, la verdad muy duro. Rafael, a mí me interesa algo detrás de esto, dejando de pronto de lado un poco la labor periodística o el papel periodístico y concentrándonos en la parte de la novela y de la parte de... sí, humana, podría decirse. Aquí hubo acompañamiento de las áreas en cuanto, digamos, a salud mental, si así se puede referir, el tema de pronto de tener una asesoría psicológica, una asesoría psiquiátrica, entre otras cosas, para poder acercarse a Garavito y poder entender un poco más ese proceso, claro, y también sobrellevarlo. Claro, mira, entonces... preparamos el viaje a Valledupar, obviamente grabamos todo en 4K, todo, que queremos hacer un documental eventualmente y lo estamos trabajando. Todavía no sabemos con quién lo vamos a hacer, pero estamos en eso. Teníamos que, el equipo de grabación eran 5 personas, más nosotros 2 los periodistas. Sí. Perdóname, éramos 5 en total, solamente podían haber 3 técnicos, que eran los 2 camarógrafos y el sonidista, y nosotros 2. Y como eso se nos vino encima, inmediatamente hicimos como unas mesas redondas con expertos en todo este tema de estas enfermedades mentales y cómo llegarle a él y cómo entrevistarlo y qué cuidados tener. Y naturalmente que lo hicimos. Obviamente que nos decían que ese psicópata no había que caerle de frente, sino que ir dándole la vuelta, ir buscando cosas. Pero habían oportunidades en que tú, o sea, cuando alguien te dice que para Dios robarse unas bicicletas es igual a matar a un niño, pues tú no puedes darle la vuelta, tú tienes que ir de frente, hay unas cosas en donde que tú puedes seguir medio ese protocolo porque a ti lo que te interesa es llegarle y sacarle cosas. Y lo que más me interesaba era el tema y por qué. A él no le gustaba que le dijéramos Garavito, sino Luis Alfredo. Entonces siempre era, pero no creas, cuando te están hablando tú tienes que estar poniendo atención, todo lo que te va diciendo, más lo que has investigado, y siempre encima de esto. Y es una persona que va a tratar siempre de convencerte de que ha cambiado. Hay en oportunidades, ahí tenemos videos de eso diciendo donde lo estamos torturando. Usted nos está torturando con esas preguntas y no sé qué y sí sé cuándo. Pero bueno, esas preguntas hay que hacerlo porque para eso somos nosotros los periodistas. Rafael califica a Luis Alfredo Garavito con un talento actoral que se basaba de muchas mañas, de muchos camuflajes también para poder llegarle a sus víctimas. Incluso usted fue testigo de uno de ellos con el tema de un brazo. Sí, mira, era un hombre de cuando a mí me impresionó muchísimo. O sea, cuando fuimos la primera vez a hablar con él sin cámara, me impresionó muchísimo porque era un hombre de 1000 caras, de 1000 facetas. Él nos contaba, y en las entrevistas también, cómo
Él se acercaba a niños en colegios vendiendo estampitas del Niño Dios. Vendía inclusive, llevaba supuestamente agua bendita traída de Jerusalén. Era una persona con una gran don de convencimiento. Se disfrazó inclusive de sacerdote. Y en una oportunidad y me pareció, pero mejor dicho, ese día yo salí más convencido todavía. Él nos dijo que se hacía pasar como en esos minusválidos, como un minusválido, como de esos que tienen problemas faciales y que tienen que andar como con un bastón. Sí. Y le dije yo, ¿cómo lo hacías? Muéstrame. Y él se para y comienza a ser como una persona de estas, y yo dije, Dios mío, y miré a Kevin a mano izquierda y le dije, este tipo es una cosa increíble de la manera como se convertía en otra cosa. Y ese fue parte de lo que él hizo. Pero déjame contarte por qué yo creo que es importante. Primero, porque estamos contando esto de una manera, de una novela que se puede leer muy bien. El reflejo de la bestia es una historia basada en la vida real, obviamente, con nombres diferentes, pero con un hilo conductor muy interesante. No les voy a adelantar mucho de eso, pero es un hilo conductor muy interesante que te va llevando a todo lo de Garavito en diferentes partes. Y tras La sombra de Garavito ya es una crónica más novelada, pero tiene mucho también obviamente de real. Mucho, porque es la gran investigación. Pero yo creo que aquí hay que mirar varias cosas. La primera es que esto no nos puede volver a suceder como país. Pero lo segundo es que Luis Alfredo Garavito mató niños en diferentes partes de Colombia, 14 departamentos. Y como nosotros, mientras estábamos preocupados de la misma manera, porque no hemos cambiado en 20, 30 años, en esa época este país estaba durante sus más de 20 años de delitos, un país que estuvo preocupado por el ELN, las FARC, las tomas guerrilleras, Pablo Escobar, la guerra contra el narcotráfico, las bombas de Pablo Escobar, Carlos Castaño, los paramilitares, mejor dicho, hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas y guerras y todo eso, y mientras tanto, Luis Alfredo Garavito matando niños, libremente prácticamente, en diferentes municipios, porque era un tipo nómada. Estaba en un lugar, después volvía, como que su base era Pereira, volvía e iba a un lugar, a La Hormiga, Putumayo. Era un tipo que se desplazaba por todo lado. Entonces, eso hay que mostrarlo, pero para mí, de lo más grave, es que Luis Alfredo Garavito cometió todos estos delitos. Sí, el CTI, la Fiscalía, hubo investigadores que comenzaron a mirar todo esto, más al final del año, después del año 96, a él lo atrapan en el año 99, y comienzan a investigar, pero nunca atan cabos. Entonces, lo que sucedió en Pereira, no lo sabían en Villavicencio, ni lo sabían en Bogotá, mejor dicho, no había nada que uniera nada. Te voy a contar algo que me impresionó increíblemente. En el año 1996, Garavito mata a un niño en Tunja de una manera, una sevicia increíble. La tía del niño había visto al niño hablando con Garavito como al lado de un bar, porque él se la pasaba en bares de estos de mala muerte, y estaba en Tunja. Y comienza a decirle, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y él obviamente dijo, ¿cuál niño? Y bueno. Llegaron las autoridades al hotel donde él se estaba quedando, un hotel de mala muerte, de 2 pisos. Él baja a donde está el lobby, llegan y se lo llevan para la estación, se llevaron a Garavito y nunca subieron a su habitación, en donde él me decía que debajo de la cama estaba el cuchillo ensangrentado, el cuchillo con el que mató a este niño Ronald. Wow. Si hubieran subido, nos hubiéramos evitado por lo menos 100 muertes en este país.
Y las autoridades solamente hasta lo último, más por casualidad, porque él lo apresaron en Tunja, sí habían unas investigaciones, pero nada estaba centralizado, lograron atrapar a Garavito. Y lo atraparon por casualidad, porque mira que lo de Tunja, como a él lo iban a linchar y se dio cuenta y logró escaparse en la madrugada hacia Muso, escaparse él, en ese escape deja su cédula en el hotel. Y ya se sabía Luis Alfredo Garavito. Él busca otra cédula y se cambia de nombre, busca otra cédula de alguien de Neiva, y él nos contaba que no menos de 10 veces después de eso en Pereira, no menos de 10 veces lo arrestaron, lo detuvieron por riñas que tuvo, porque era un foforito para pelear, él le encantaba pelear, sobre todo cuando tomaba, y nunca las autoridades supieron que él era Luis Alfredo Garavito. Entonces, todo eso hay que mostrarlo, todo lo que sucedió. A mí no me interesa y nunca quisimos ni preguntarle cómo hacía esto. Claro, el comienzo de todo, por lo menos nos decía él, a los 12 años fue violado por un amigo de su papá. Siempre esas violaciones, por lo menos lo que nos contaba él, se dan como en un entorno muy cercano a las familias. Él era un boticario, tenía una droguería, él tenía 12 años y lo violó, y también él le mordía como sus partes íntimas y con un cigarrillo le quemaba sus partes íntimas y como que lo picaba, lo maltrataba. Uh-huh. Y eso terminó él haciendo con sus víctimas. Entonces, yo creo que eso hay que contarlo, yo creo que eso hay que mostrarlo, yo creo que nosotros tenemos, no porque nos sintamos orgullosos, naturalmente que no, a nosotros esto fue un trabajo periodístico, pero esas cosas hay que contarlas. Nosotros no podemos nunca volver a caer en las garras de una persona así, y esperamos que realmente la sociedad esté preparada para buscar un asesino en serie de esa manera. Bueno, Rafa, sabemos que es mucha la historia y los datos que usted logró recopilar en esa visita a Luis Alfredo Garavito, y sabemos que todos esos datos y toda esa historia que usted nos está contando de a pocos la podemos encontrar en esos libros, Tras la sombra de Garavito y El reflejo de la bestia, que van a estar en esta próxima edición de la Feria del Libro. ¿Cómo podemos hacer para las personas que quieran conocer esta historia y todo ese trabajo periodístico que usted hizo, puedan adquirirlo y puedan leerlo? Hola. Ya a partir de la semana entrante tenemos, se llama Testigo Directo Editorial, testigodirectoeditorial.com. Ahí pueden comprar los libros, naturalmente que si es en Colombia se los vamos a enviar totalmente gratis, estos 2 libros, y también el libro nuestro que se llama El día en que me iban a matar, que es un libro diferente, que me enteré por casualidad también que en el año 2000 los paramilitares me iban a matar. Entonces, ya a partir de la semana entrante, la Feria del Libro comienza el 18, vamos a tener esa preventa de los libros. Lo que nos interesa, y esto es muy importante, hemos creado una fundación, queremos, yo creo que otros de los grandes víctimas de todo esto son los familiares de muchos de estos niños que nunca los atendieron, nunca estuvieron pendientes de ellos, y lo que podamos hacer nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. Y la verdad que encontramos unos familiares de niños, una señora por ejemplo en Tuluá hermosísima que fue muy linda con nosotros, personas en Villavicencio, y lo que podamos hacer por ellos lo vamos a hacer. Bueno,
Pues es la voz que nos acompaña en esta tarde, la de Rafael Poveda, periodista que se atrevió a mirar a los ojos y enfrentar a el violador más peligroso del mundo, Luis Alfredo Garavito, condenado a cárcel, posiblemente recuperando su libertad en este 2023. Y este libro, como usted nos dice, Rafael, es un libro para aprender, para recordar, pero también para aprender y no revivir ni que Colombia ni el mundo vuelva a pasar por una situación como esta. Ha sido todo un placer poder contar con usted y su presencia en esta tarde. Esperamos que este libro pues sea todo un éxito y que muchas personas puedan recibir ese mensaje, Rafael. Les envío un gran abrazo a toda su audiencia, un gran... Y les voy a decir algo. Cuiden a sus hijos. ¿Cuántas personas no vemos que mandan a sus hijos a la panadería a traer el pan o a la tienda? Niños de 7, 8 años, tan fáciles en cierto sentido de convencer. Yo creo que tenemos que cuidar más a nuestros hijos y a ustedes. Muchas gracias, que tengan una buena tarde, a su audiencia una buena tarde y muchas gracias. Gracias por su tiempo y ha sido un gran placer estar con usted. A ustedes, Rafael. Así, poco a poco, vamos llegando al final de esta edición de Positiva en Oídos de todo el mundo. No se desconecten porque ya viene Positiva Pop Festival.